A otros temas, Leo, porque se vienen, bueno, obras muy importantes que sabemos que van a llevar muchos años. Hablamos por un lado del ferrocarril central, pero también de otras que son necesarias justamente para el comienzo luego de ese ferrocarril, como puede ser el viaducto en la zona portuaria, que ya vamos a ver cuándo comienzan las mismas, porque eso va a generar sin duda alguna dificultad para el tránsito, pero la idea en definitiva es después poder ligar ambas cosas, ¿no? Lo que va a ser el ferrocarril central llegando a la zona portuaria con el tránsito de automóviles, claro, como es hasta el momento, ¿no? Donde ya también hoy por hoy hay algunos inconvenientes allí que podrían solucionarse con este viaducto que se va a realizar. Lo primero llamativo son las obras en la noche. Estamos recibiendo y con muchísimo gusto a Alejandro Ruibal, es ingeniero civil, director del grupo SACEM, y con él conversábamos, bienvenido, buen día. Buen día, un gusto también. Conversábamos con la foto que tenemos detrás nuestro, ¿no? Sí. ¿Cómo va a cambiar esta fotografía si esta fotografía fuera tomada dentro de 3 años? Y bueno, van a tener que tomar otra foto porque... Bueno. Los invito a tomar otra dentro de unos años, se va a ver todo un viaducto a lo largo y un puente arco iluminado. Que va a cambiar mucho eso. Vamos a tener que cambiar la foto. Explica porque no todos somos duchos en estas cosas de viaductos, puentes, bueno, esto, lo otro. Arranquemos por el puerto, lo que se va a hacer ahora, esta obra que comienza, que ya nos vas a dar la fecha. ¿Y qué significa un viaducto, un puente en forma de arco? ¿Qué exactamente vamos a ver? Bien, bueno, creo que es oportuno explicar porque tal vez cuando uno empieza a hablar con terminología y palabras, viaducto, eso capaz que no se entiende. Tenemos imágenes igual que cualquier cosa te pueden ayudar. Bueno, esas imágenes que claramente... me van a ayudar a poder explicarlo. Pero empecemos por ubicar el puerto. El puerto es el eslabón más importante de la cadena logística del país. Y de hecho Uruguay tiene su historia ligada al puerto. De acá sale toda la mercadería y entra la mercadería. El puerto está apretado por la ciudad, se ha venido desarrollando, pero la realidad es que está apretado. Se han desarrollado distintas terminales dentro del puerto, con un muy buen desarrollo en los últimos 20 años, pero... está apretado. Y ustedes lo ven, los que andan en esta zona más, lo que es el tránsito alrededor del puerto. Se mezcla el tránsito pesado con el tránsito urbano. La obra del viaducto, para decirlo de una manera, es un puente que no tiene agua abajo. Es una estructura elevada. Bien. Por ejemplo, el Puente de las Américas es un viaducto. Exacto. Básicamente este proyecto, lo vamos a decir viaducto, pero en realidad es la readecuación de todos los accesos del puerto de la zona norte. Se va a trabajar no solo en la construcción de esa estructura del viaducto muy larga, de casi 2 kilómetros, sino también esplanadas, la entrada para los camiones independientes. ¿Qué va a pasar con los camiones? Porque es justamente una de las trancas de esa zona en el tránsito. O sea, clasificar los vehículos. Esta infraestructura, esta obra, que es un proyecto que incluye un viaducto, pero que es muchas más cosas, viene a ordenar todo ese tránsito, viene a separar el tránsito pesado del tránsito urbano, del tránsito liviano. El tránsito pesado, por ejemplo, si ustedes vienen desde el oeste por los accesos, los camiones van a entrar directo al puerto por una explanada y no suben al viaducto. Claro. Y el viaducto, el que quiera ir hacia la ciudad de Montevideo, se sube el viaducto y baja, como ustedes lo pueden ver en las distintas imágenes, llegando a la estación central de AFE. Y además se va a ampliar en un 50% la capacidad de esa nueva vía, porque hoy en día hay 2 sendas para cada lado en la Rambla Portuaria y va a haber 3 para cada lado, y solamente para tránsito urbano. Quiere decir que es una obra que va a descongestionar muchísimo. Y agilizar. Y agilizar. Se va a permitir el pasaje del ferrocarril por debajo, pero otras series de interferencias que se van a ir resolviendo, como el cruce con Colombia. Todas esas cosas hoy en día complican. ¿Y una obra de esta magnitud, cuánto de largo me decías tiene este viaducto? 1800 metros más o menos. Bien, casi 2 kilómetros. Casi 2 kilómetros. Esto de trabajar en las noches, ¿es una novedad? ¿Se puede hacer allí porque no hay tanta gente viviendo? ¿Cómo es? Bueno, ese es un punto. No es una novedad, no es ninguna novedad, se ha trabajado. Yo tengo 26 años en la industria de la construcción y me ha tocado trabajar con muchísimas obras de noche. De hecho, hoy en día se está trabajando de noche. Por ejemplo, el fresado que hacemos en pavimentos, en Positor, estamos haciendo de noche. El tema es el ruido. Cuando hay gente viviendo, nadie quiere tener el ruido de una máquina, ni un martillo rotopercutor, ni frente a la casa de uno. Pero antes de pensar en la noche, una cosa antes. ¿Cuándo arrancan las obras primero, no? Porque los vecinos ya dicen, ¿cómo? ¿De noche? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? Las obras ya empezaron. De hecho, anoche estuvimos trabajando entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, que de hecho desviamos una sola senda.
y empezamos a hacer las perforaciones para hacer lo que se llama los sondeos y los cateos. ¿Y eso hace un ruido intenso? No, es una máquina que perfora, bueno, son ruidos, pero no tanto por el ruido, ese trabajo de noche lo estamos haciendo para no interferir mucho con el tránsito durante el día. Eso es algo que acordamos entre las autoridades del puerto, las autoridades del Ministerio de Transporte y la Intendencia de Montevideo, tratando de buscar una solución que impactara lo menos posible en el tránsito. Entonces decidimos hacerlo de noche, tiene algún costo extra, pero creo que es lógico que en la medida que podamos hagamos este tipo de esfuerzos. Esto dentro de un mes entero va a llevar estos trabajos y luego sí, se va corriendo, ¿no? Porque vamos haciendo los cateos y vamos avanzando a lo largo de los 1800 metros. Luego sí, en octubre vamos a tener que ya atacar de lleno la obra y ahí sí va a haber que reordenar el tránsito. Ya tenemos previsto por dónde más o menos ordenar el tránsito, cómo vamos a indicar para que la gente pueda tener información suficiente y para poder... En definitiva, las obras hay que hacerlas, ¿no? Claro. Complican, pero hay que hacerlas. Seguimos en el tema ruidos. La gente se preocupa mucho y hay una gran cantidad de vecinos a lo largo de toda la ruta de este ferrocarril central que se preocupa por los ruidos de la locomotora, en fin, de las cargas, etcétera. Esto va a ser como lo conocemos hoy, el tren tal cual lo conocemos, ruidoso, más allá de la simpatía que uno le tenga al tren o del amor a ese vehículo, o va a ser diferente. Estamos ante otro tipo de transporte. Bueno, saltamos al otro proyecto, al del tren. El tren va a ser bien distinto al tren que estamos acostumbrados a ver los uruguayos en Uruguay. Es un tren moderno, un tren con apoyo con rieles soldados, no tienen junta los rieles. O sea que el traqueteo... El traqueteo no va a ser ¿estaría tal. eliminado o reducido? No voy a decir que no hace ruido, ¿no? Pero hace Claro. menos ruido, tiene amortiguaciones elásticas. Es un tren más moderno, con una normativa moderna, un tren con una normativa europea que circulan por las ciudades también. ¿No será eléctrico? De primer momento no, pero queda previsto para poder luego instalar lo que llaman las catenarias, que son los cables para hacerlo eléctrico. Yo creo que en un futuro todo indica que va para ese lado y podría ser eléctrico. Sin duda. ¿Cómo afecta, por su experiencia y como ingeniero civil, tanto se habla, ¿no?, del impacto de esta obra, de esta inversión para el país? ¿Qué cambia realmente? ¿Por qué hablamos de la mayor infraestructura del último siglo, por decir así, ¿no?, que se va a hacer en nuestro país? Ahora, hablando del proyecto del ferrocarril, ¿no? Sí, estamos hablando del ferrocarril. Sí. Bien. No, porque la suma de las dos obras... Ahora lo vamos a redondear con la suma de las dos. Pero el proyecto del ferrocarril sí es tal vez el proyecto de una sola vez el más grande de la historia del Uruguay. Hay que remontarse tal vez a alguna represa, pero las represas, las binacionales fueron las más grandes, ¿no? O sea, es una obra extendida a lo largo de 300 kilómetros que implica una sumatoria de obras. Trincheras, viaductos, corrimiento de servicios, hay que correr saneamiento y luego la propia vía en sí mismo, que es toda una obra. Hay que fabricar durmientes de hormigón que nunca se usaron en Uruguay. Durmientes son esos que nosotros estamos acostumbrados a ver los durmientes de madera en las barbacoas. Sí. ¿No? Ahora son decorativas. Pero en la realidad estos son durmientes de hormigón que se van a fabricar en Uruguay. Creo que es algo importante, se va a instalar una fábrica, hay que fabricar 550.000 durmientes, 40.000 metros cúbicos. Bueno, cuando uno habla de esta cifra, 40.000 metros cúbicos de hormigón, para que tengan una idea, es todo el hormigón que llegó al estadio de Peñarol, por ejemplo, para que tengan una idea de magnitud. O sea, es un volumen importante. El viaducto lleva 120.000 metros cúbicos de hormigón, la obra del viaducto. Son obras voluminosas, son obras de ingeniería, que realmente... que va a impactar, ¿no?, entre Paso de los Toros y Montevideo, y que realmente cambian toda la dinámica de los pueblos por los que atraviesa, el impacto en sí que se ha visto además en otras ciudades del mundo y demás con este tipo de intervención. Durante la obra, sin duda, cuando uno construye cualquier obra en el interior o algo, tiene un impacto. Tiene algún impacto negativo, pero tiene un impacto positivo por la actividad que genera, el empleo directo más todo el empleo indirecto. Ese es un impacto que va a estar durante estos 3 años a lo largo de los pueblos y las ciudades donde vamos a estar trabajando. Luego viene el impacto directamente del uso de la vía. Yo creo que, bueno, hay un estudio de impacto ambiental. A mí no me corresponde opinar, yo soy constructor, tengo que cumplir con el contrato.
Pero simplemente decir que en la década del 50, por ejemplo, ya hubo más frecuencia de la que va a haber con este nuevo ferrocarril, porque el modo ferroviario existió y se usaba mucho en Uruguay, ¿no? Con otra tecnología, mucho más ruidoso, mucho más problemático. Claro, va a ser mucho más moderno. Ahora, Rival, ¿por qué creen que fueron la única empresa que pudo presentarse en la licitación de la obra? No, nos presentamos 3. Los que llegamos hasta el final, sí, fuimos nosotros, pero nos presentamos 3 y en un comienzo había más de un interesado que fueron desistiendo. ¿Cuál fue el desafío mayor? Quiero ir a la pregunta. ¿Cuál fue el desafío que lo llevó a que ustedes quedaran solos en la última instancia? ¿Qué cree que en ese sentido... Quedamos 3, luego se descalificaron 2 por distintos motivos técnicos y quedamos una sola al final. Bien, terminaron siendo los únicos. ¿El desafío? ¿Cuál fue el desafío? ¿Mayor o...? El desafío mayor, esto es un proyecto que hay que estructurar un financiamiento de más de $1.000 millones. Hay que manejar los riesgos de un proyecto de esta característica. Hay que comprometerse, porque hay que invertir. Nosotros, esto es una PPP, el ferrocarril. ¿Qué quiere decir en este caso? Exactamente. PPP, en Uruguay hay una ley, la 18.786, creo que del 2014, que da el marco legal a los proyectos PPP. Son proyectos en los que el privado tiene que conseguir el financiamiento. Parte lo consigue en bancos, pero parte tiene que ponerlo de su bolsillo, lo que se llama el equity o el capital propio. Ningún banco te presta plata si tú no pones alguna moneda tuya. Financiás el proyecto, lo construís, el Estado no te paga nada. Cuando terminaste el proyecto, sea una ruta, sea una cárcel, sea una escuela, sea un ferrocarril, te empieza a pagar una vez que está pronto y te paga en función de que tú lo mantengas bien durante 15, 20, 22 años. Eso es la famosa transferencia de riesgo del Estado al privado. Porque si yo no construyo bien o tengo vicios en la construcción, cosa que a veces pasa, luego cuando me van a pagar las cuotas me descuentan de ahí. Claro. Y yo tengo un problema muy serio porque además arriesgué mi capital. Entonces eso son las PPP. Hacer ese tipo de ofertas no es sencillo. Y algunos o cometen errores o desisten o distintos motivos que hacen que como cualquier negocio no se llegue hasta el final. Para redondear la última, personalmente, Alejandro, vos cuando hacés y participás de estas obras que modifican ciudades, que modifican los comportamientos de los humanos, de las personas que viven en ese barrio, en esa avenida o en ese lugar, ¿cómo lo sentís cuando pasás por allí y decís, mirá, yo di este espacio, generé este espacio, o fui parte de ese proyecto? Está bien, en lo personal por algo estudié ingeniería, ¿no? Porque me gusta hacer este tipo de cosas, pero todos los que participamos en la industria de la construcción, desde el peón hasta el ingeniero de la obra, pasando por todo el escalafón, tenemos un orgullo muy grande cuando hacemos las obras y eso es propio de nuestra industria. Realmente somos una industria transformadora y una industria que apuntala a las otras industrias. Sin la infraestructura no se puede desarrollar ninguna de las otras actividades. Entonces realmente en la construcción nos sentimos que somos esa capa física en la que se apoya el país productivo y yo realmente me siento orgulloso como uruguayo de participar junto con otra empresa uruguaya como es Verques en un grupo en el cual tenemos el 33%, que no es menor, en el proyecto más grande de la historia del Uruguay, con técnicos uruguayos, ingenieros uruguayos, arquitectos uruguayos, obreros uruguayos. Y creo que es una demostración de que podemos hacer cosas grandes, que estamos para más también los uruguayos. Sin duda vamos a ver la aguja del empleo, ¿no? Con respecto a la obra entonces portuaria, para redondear, que va a contar con este viaducto de casi 2 kilómetros, de 1.800 metros, que va a ordenar. ¿Cuánto tiempo demorará la obra concretamente, la del viaducto en la zona portuaria? La señora es la de las preguntas difíciles. La obra va a demorar 27 meses y ya están corriendo, o sea que para fin del 2021, estimo la vamos a estar inaugurando. Es una obra que va a generar, sí, un impacto en la zona, pero es una obra totalmente necesaria, que creo que el puerto la pide a gritos. Y se va a sentir mucho más a partir del mes de octubre, decías, a nivel digamos, de molestias. A partir de octubre, para el vecindario, para los automóviles. A partir de octubre vamos a tener que cerrar y obviamente con todo
un Sí, un plan de plan B. investigación Está y bien. por dónde circular, cartelería, algunos semáforos que se van a agregar provisorios en otros lados, mucha información, vamos a hacer una campaña de información en los medios. Es una obra que hay que comunicarla bien para que la gente la comprenda. ¿Va a ir de dónde a dónde entonces ese viaducto? Bien, Arranca. desde la Rambla y San Fructuoso, por allá frente a donde está la central de UTE. Ujú. Ahí se sube al viaducto y hasta la central de AFE, estación central de AFE. Perfecto. Que también, bueno, todo lo que es el tránsito de pasajeros, el transporte de pasajeros, también ya empieza Sí, el bueno, propio tren, ¿no? Sí, La gente que va hasta 25 de agosto no ha se va a quedado... poder, no, Sí, no, van a ya tener no que tomar pueden. ómnibus. Exactamente. Alejandro, te agradecemos muchísimo tu presencia, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Y que tengan Gracias un por buen, venir. un buen proyecto y una buena realización. Bueno, después vendré a ver la foto con el viaducto. Después cambiamos la Sí, foto. sí, estamos Gracias. pronto con grandes cambios, me parece, ¿verdad? La foto. Bueno, estimados, hacemos una pausa y ya venimos.